Como dice la primera diapo, en este seminario vamos a hablar sobre las características o vamos a tener una visión general de lo que es la circulación sanguínea, ¿sí? Del movimiento de los fluidos sanguíneos y estos fluidos que tienen por objetivo o como función atender a las necesidades del organismo, ya sea transportar nutrientes hacia tejidos, transportar productos de desecho, transportar hormonas de un sector a otro, o sea, en líneas generales mantener un entorno apropiado para que los líquidos tisulares del organismo logren su supervivencia y una funcionalidad óptima de la célula a partir del intercambio en la microcirculación de nutrientes. Vamos a hacer un repaso general en esta segunda diapositiva de las características de la circulación general. Como ven en la fotito de la izquierda, habrán escuchado que podemos dividir a la circulación sanguínea o al aparato cardiovascular en una circulación menor o pulmonar o de baja presión, o una circulación mayor o sistémica o de alta presión. Esta circulación pulmonar o de baja presión o menor tiene su inicio a nivel del corazón derecho, del ventrículo derecho, podríamos decir, que inicia con la sístole ventricular derecha. La sangre que va por la arteria pulmonar hace hematosis a nivel pulmonar y retorna la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, ¿sí? Y acá se cierra el circuito o la circulación menor. Inicia en ventrículo derecho y culmina en la aurícula izquierda, ¿sí? Eh, y el circuito o circulación mayor o circulación sistémica o de alta presión es que el que inicia en el ventrículo izquierdo con la sístole ventricular y expulsa la sangre al sistema vascular arterial, aorta y grandes vasos. Esto a partir de la división de arterias de menor tamaño hasta arteriolas capilares a nivel sistémico, y después el retorno venoso por las venas de mayor tamaño, hasta que llegan a la aurícula derecha por el sistema de las venas cava superior, cava inferior y del seno coronario. Y acá se cierra lo que es el circuito o circulación menor y circulación mayor. Y acá en el gráfico de la derecha, un poco lo que es la composición en cuanto a porcentaje de elementos que tienen la circulación, y como verán, aproximadamente el 84% del volumen de sangre está en la circulación sistémica, ¿sí? Y de ese 84%, el 64% está en las venas, o sea, las venas se dicen que son estructuras o tejidos de gran capacitancia, o sea, tienen gran capacidad de contener la mayor cantidad, más del 50% del fluido sanguíneo, ¿sí? De la circulación. Un 7% de lo que es la circulación o el volumen sanguíneo está en el corazón, un 9% del volumen sanguíneo está a nivel pulmonar, y después, bueno, se distribuyen en 13% arterias y arteriolas y capilares apenas un 7%. El sistema circulatorio lo podemos dividir como todo sistema, cuando uno lo analiza desde la definición, está compuesto por órganos y tejidos. Los órganos del sistema circulatorio los podemos definir como los que están compuestos por el corazón y los vasos sanguíneos, y el tejido sanguíneo por el componente de la sangre que, como recordarán, tiene una fase líquida, que es el plasma, y una fase forme con las células sanguíneas, en donde están los glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Y dentro de los vasos sanguíneos, divididos en arterias, capilares y venas. Un repaso de lo que es la composición del agua corporal total, ¿sí? Recuerdan, esto es un repaso que ya lo vimos perdón, lo vimos en el núcleo sangre. Aproximadamente el 60% del peso corporal es el agua corporal total, ¿sí? O mejor dicho de otra manera, el agua corporal total representa el 60% del peso corporal de una persona, o sea, en un individuo de 70 kilos aproximadamente representa 42 litros. De esos 42 litros, el 40%, la mayor cantidad, es líquido intracelular y el 20% es líquido extracelular, separados
líquido intracelular de extracelular por la membrana celular, ¿sí? Y dentro de este líquido extracelular está dividido en dos compartimientos, el líquido intersticial, que es el 15% de los 20, y el plasma, que es el 5%, en este caso 3,5 litros de este porcentaje, ¿sí? Separados plasma de líquido intersticial por el endotelio capilar. Y esto es el repaso de lo que, cómo está compuesto, cómo es la composición de la sangre a nivel circulatorio. Como recordarán, un 55% es de plasma y un 45% están las células sanguíneas, donde más del 99% son los eritrocitos y en menos de 1% lo componen los leucocitos y las plaquetas. Los vasos sanguíneos, ya en su momento cuando vimos Mostacia, vimos las características de los vasos sanguíneos, eh, la estructura general de un vaso sanguíneo, después vamos a ver las características particulares, tanto de arterias como de venas, pero si uno hace un corte histológico de un vaso sanguíneo, vamos a tener que está dividido en tres capas, una capa íntima, una capa media y una capa adventicia, ¿sí? La capa íntima, el principal componente interno es el endotelio vascular, con la membrana basal del endotelio vascular y la membrana elástica interna, ¿sí? Que está acá y que está acá, que separa la capa íntima de la capa media, ¿sí? La capa media fundamentalmente compuesta por tejido muscular, ¿sí? Un tejido muscular que generalmente es, bueno, generalmente no, son células musculares lisas organizadas circunferencialmente y son las responsables de lo que vamos a ver más adelante, de generar la contracción, y esta capa fundamentalmente está en las arteriolas, de responsables finales de la mayor resistencia periférica en el circuito vascular y de la capa media por la lámina elástica externa separada de la túnica adventicia, ¿sí? Una túnica adventicia generalmente donde, bueno, está compuesta por tejido conectivo y donde transcurren los vasos que inervan a los vasos sanguíneos, ¿sí? La microvasculatura que da, que inerva, no, perdón, que da componente nutricio a los vasos sanguíneos, que es la vasa vasorum, y los filetes nerviosos, que es la vasa nervorum, que es donde van a llegar los estímulos para la, finalmente, contracción o relajación de la arteria o vena, según estemos hablando en este caso, en cada caso en particular. Bueno, la función de las arterias, uy, perdón, bien. Eh, la función de las arterias, bueno, como dijimos recién, consiste en transportar la sangre en un circuito de alta presión, ¿sí? Hacia los tejidos, motivo por lo cual, al ser un circuito de alta presión en la circulación mayor, las arterias tienen o deben tener, tienen y deben tener paredes vasculares fuertes y soportar flujos sanguíneos importantes, ¿sí? Generalmente con una velocidad alta. Realmente las arterias de conducción son las arterias también con mucho componente elástico o arterias elásticas también llamadas, son las arterias adaptadas para manejar altas presiones, ¿sí? El 50% del volumen eyectado por el corazón se acumula en estas arterias. Del circuito de la circulación menor, perdón, en la arteria pulmonar y en la circulación mayor en la aorta. Y por sus propiedades elásticas que tienen estas arterias, pueden mantener el flujo sanguíneo incluso en la diástole. Eso por una energía cinética que queda almacenada en la pared por este componente elástico que hace que cuando se entra en diástole la sangre no recurgite, no vuelva hacia atrás, sino que siga su flujo anterógrado. Después tenemos las arterias de distribución, que son las arterias musculares básicamente, donde uno de los principales componentes de la pared, como les decía, de las arterias musculares perdón, bien digo, sí, de las arterias musculares es el músculo liso propiamente dicho, y las arteriolas, ¿sí? Que es, digamos, el componente principal de la arteriola, su capa principal es la capa muscular, que van a regular la distribución de la sangre hacia el lecho capilar, ¿sí? Es a partir de la contracción o relajación de los esfínteres precapilares los que van a regular la entrada
de la sangre a esta microcirculación capilar, donde hay capilares y vénulas, donde se va a generar todo el intercambio de nutrientes y de gases, ¿no? De oxígeno para las células y de dióxido de carbono de la célula hacia la sangre. Las arteriolas son, digamos, las arterias más pequeñas o las ramas más pequeñas del sistema arterial como les decía, actúan controlando los conductos a través de los cuales se libera la sangre en los capilares y tienen estas paredes musculares fuertes que pueden o cerrarse por completo o pueden relajarse y dilatarse varias veces su tamaño. Entonces, por eso las arteriolas son componentes fundamentales de la resistencia periférica. Cuando yo necesito aumentar la resistencia periférica por X razones, que las vamos a ver más adelante, tengo una contracción arteriolar y cuando necesito relajación, aumentar el flujo a nivel capilar, voy a tener una relajación de las arteriolas, ¿sí? Una vez que, bueno, de las arteriolas pasamos a los capilares, como recordarán, los capilares son finos vasos arteriales donde se produce en esta microcirculación el intercambio, como dijimos recién, de nutrientes, electrolitos y hormonas. Y de los capilares, la sangre que retorna y que va a retornar finalmente al corazón derecho, retorna por las vénulas, ¿sí? Que vendría a ser el componente venoso del capilar, por decirlo de alguna manera, y estas vénulas recogen la sangre de los capilares y eh, y van formando venas de cada vez de mayor tamaño hasta que forman el circuito venoso mayor que termina finalmente en las venas cavas y en el corazón derecho, ¿sí? Em, como dijimos, como vimos en la anterior diapositiva, recuerdan, el 84% de la circulación sanguínea o del volumen de sangre del organismo están en la circulación sistémica y el 64% están en las venas, vénulas y senos venosos. Entonces, son estructuras que se denominan de gran capacitancia, ¿sí? Y son estructuras de baja presión. Entonces, por ende, al ser de baja presión, no necesitan tener paredes gruesas como tienen las arterias, pero aún así igual tienen fuerza muscular suficiente, si bien la parte muscular o el componente muscular de la túnica media no es tan importante o no tan marcado como en las arterias o arteriolas, el componente muscular del vaso venoso está presente y tiene la fuerza suficiente como para contraerse y expandirse, de forma que digamos, su contracción genera un flujo de sangre anterógrado que termina en el corazón derecho, ¿sí? En la aurícula derecha y el ventrículo derecho finalmente. Sí. Sí, que no sé quién iba a Una preguntar. duda. Entonces, ¿se puede decir que el capilar en sí está formado por las vénulas y las arteriolas en su No, conjunto, en esa microvasculación? No, el capilar Expresión. es una estructura final de la parte arterial y la vénula hay un punto en que capilar y vénula medio como que se transforman, ¿sí? Pero si vos hablas capilar, estás hablando de sistema arterial y si hablas de vénula, hablas de sistema venoso. Lo que pasa es que hay un punto que es muy difícil marcar, te diría hasta anatómicamente, donde el capilar deja de ser capilar arterial y donde se transforma en vénula, digamos, ¿no? Va perdiendo, digamos, es un límite muy finito, pero igual como concepto capilar se refiere a la parte, digamos, a la estructura más pequeña del sistema arterial. Eso es capilar. Vénula ya no es Perfecto. la estructura más pequeña del sistema venoso, en el otro extremo vendría a ser. Bien, gracias, profe. No, por nada. Bueno, y como vimos el tejido sanguíneo en su fase líquida y en su fase forme con las células y con el plasma, recuerdan que también esto lo mismo, las diferentes y la multiplicidad de funciones e importantes funciones que tienen, desde una función respiratoria a partir de, recuerdan, en respiratorio, la hematosis y la transferencia de oxígeno a las células y la captación de dióxido de carbono, una función nutritiva, porque también obviamente llevan nutrientes a los diferentes tejidos, una función excretora a partir de
lo que vamos a ver en núcleo renal, de cómo se excretan los productos de desechos del metabolismo, una función inmunitaria, porque en el componente plasmático recuerdan que van las inmunoglobulinas, ¿sí? Y una función inmunitaria en la célula de los glóbulos blancos, que tiene una función inmunitaria con los glóbulos, con los linfocitos T o B. Una función de correlación hormonal significa que el tejido sanguíneo, y más que nada en su fase líquida, a partir de la unión a proteínas del plasma, transporta de un tejido a otro, de un tejido productor de hormona al tejido efector, diferentes hormonas del organismo. Una función de regulación térmica a partir de la contracción o relajación capilar, bueno, van a regular la temperatura corporal. Amortiguadora del pH, que lo vamos a ver más adelante por sistemas buffer que contiene, y una función hemostática que la vimos en núcleo sangre. Básicamente la función hemostática, ¿por qué creen que puede estar dada una función hemostática en el tejido sanguíneo? ¿Quiénes son en este tejido sanguíneo eh, los encargados de la función hemostática? Algunos, nómbrenme. Trombocitos. Los trombocitos, muy bien. ¿Y en dónde, en qué tipo de hemostasia intervienen los trombocitos? ¿Se Primaria. acuerdan? Primaria. La hemostasia primaria, exacto. Y si hablamos de hemostasia secundaria, ¿qué hay en la sangre? Y generalmente están distribuidos en la fase líquida, en el plasma. Factores de coagulación. Factores. Exacto, los factores de la coagulación. Entonces, la función hemostática estaría dada por, bueno, el componente en la hemostasia primaria de las plaquetas como célula forme y los factores de coagulación que viajan en la fase líquida del plasma, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el flujo sanguíneo. Como definición, la cantidad de fluido que pasa por una determinada sección de un tubo, en este caso, esto es un tubo, pero vamos a representar un vaso sanguíneo, puede ser arteria o vena, ¿sí? Por cada unidad de tiempo se llama caudal, pero en el caso de los vasos sanguíneos del sistema circulatorio, no vamos a hablar de caudal de sangre, sino de flujo sanguíneo, ¿sí? A nivel fisiológico vamos a hablar de flujo. Y este flujo normalmente se va a expresar en mililitros por minuto o litros por minuto o mililitros por segundo, siempre en cualquier unidad que relacione flujo con tiempo, ¿sí? El flujo sanguíneo global en la circulación de un adulto en reposo son de aproximadamente 5 litros por minuto, ¿sí? Que es la cantidad que se considera a igual al gasto cardíaco, ¿sí? Es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto, ¿sí? Después vamos a ver de dónde sale, hay una fórmula, la definición de gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen eyectado por el ventrículo, que vamos a ver más adelante, que es 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca, o sea, la cantidad de veces que se contrae el ventrículo en un minuto. Normalmente el volumen eyectivo en cada sístole es de 70 mililitros y la frecuencia cardíaca promedio se estima en 70 latidos por minuto. 70 por 70 son 4.900, o sea, 5.000 mililitros, 5 litros por minuto, eso se denomina gasto cardíaco, ¿sí? En esta figura, eh, P representa la presión en el origen o en la parte proximal del vaso y P2 representa la presión en el otro extremo del vaso, ¿sí? Eh, y la resistencia está dada o es consecuencia de la fricción entre el flujo de la sangre, ¿sí? Que corre por aquí, y el endotelio intravascular en todo el interior del vaso, ¿sí? Entonces, cuando relacionamos diferencia de presión y resistencia, llegamos a esta fórmula o este concepto en donde el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión. Mientras más diferencia de presión haya entre P1 y P2, va a ser mayor el flujo sanguíneo, y eso es entendible, ¿no? Mientras yo tengo una presión de 100 y una presión de 90, tengo un gradiente de presión de 10, y no es lo mismo tener 100 acá y 10 acá, tengo un gradiente de presión de 90, o sea, el flujo va como esto también lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos respiratorio? Cuando hablamos de la entrada de aire, dijimos que todo movimiento de un fluido, ya sea gaseoso o líquido, en el aparato respiratorio era gaseoso y en este caso es líquido. Una de las leyes físicas por las cuales se moviliza ¿cómo es? Un gas
o una sustancia es por el gradiente de presión, de mayor presión a menor presión. Entonces el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Mientras más resistencia, que es como dijimos recién, ¿no? La fricción, mientras más fricción o mayor resistencia se genera el flujo, menor, así bien digo, a la movilización del flujo, menor va a ser mismo, va más lento, se va a enlentecer el flujo. Se me hizo un trabalenguas, pero bueno, resumiendo, el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia que le genera el vaso. Y bueno, y acá viene por ahí la parte más, no sé si engorrosa, pero por ahí de fórmulas o la parte física, que son leyes que tenemos que conocer, que van a regir todo lo que es el desplazamiento de líquidos en cualquier líquido, pero bueno, en este caso apuntado a lo fisiológico y a los líquidos vasculares, que son la ley de superficie de sección, la ley de continuidad, la ley de velocidad y la ley de presión. Cuando vamos de la ley de superficie de sección, yo lo correlacionaba y no sé si ustedes recuerdan, porque es muy parecido el concepto, o es igual el concepto, cuando vimos en aparato respiratorio, ¿se acuerdan? El área de sección transversal, que cuando analizamos el área de sección transversal, en cómo se iban dividiendo dicotómicamente el árbol bronquial y a mayor, digamos, uno se adentraba de bronquios, bronquios fuentes, bronquios lobares, segmentarios y todo, iba aumentando el área de sección transversal. Y eso incluso hacía que disminuyera la velocidad del flujo. Bueno, acá se da exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Entonces, la ley de superficie de sección nos dice que a medida que los vasos se dividen, se originan vasos de menor superficie de sección, pero la suma de la superficie de sección resultante es mayor. ¿Qué quiere decir este trabalengua? La aorta es única, ¿sí? Es una única arteria. Entonces, tiene un diámetro interno de 2,5 centímetros y un área total de superficie de sección de 4,5 centímetros. Las arterias de menor tamaño tienen obviamente mucho menos diámetro interno pero van a tener mayor superficie de sección. ¿Por qué? Porque el número va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, individualmente, arterias, arteriolas, capilares, individualmente, si uno toma individualmente la superficie de sección de un capilar, de una arteriola, es infinitamente inferior a la superficie de sección de la aorta. Pero uno no tiene que tomar un capilar individualmente, tiene que tomar todo el componente arteriolar, todo el componente capilar del sistema vascular, y cuando toma todo eso van a ver que yo cuando en la aorta estoy hablando de un vaso, en arterias estoy hablando de 160 arterias, en arteriola estoy hablando de 5 por 10 a las 7 arteriolas y en capilar estoy hablando de 10 por 10 capilares. Entonces, la suma de todos estos me va a aumentar la superficie de sección, ¿sí? 4,5, 20, hasta llegar a 4.500 centímetros cuadrados de superficie de sección. Esto ¿qué es lo que me va a permitir? Tener una mayor área de cobertura a nivel de todo el organismo y poder llegar a todas las células de los tejidos, ¿sí? Era como en el árbol respiratorio, poder llegar a todos los alvéolos y poder hacer la mayor cantidad de hematosis. Bueno, esta es la ley de superficie de sección. Después, otra ley que, que vemos, que vamos a ver, es la ley de velocidad, que está acá a la derecha. Y también volvemos a relacionarla a la velocidad con el área de superficie de sección, ¿sí? Y era también lo que, si recuerdan, ocurría en el árbol respiratorio. Cuando había una división dicotómica del árbol traqueobronquial, obviamente aumentaba el área de superficie de sección, pero la velocidad del flujo de aire iba disminuyendo. Acá, a nivel del sistema vascular, pasa exactamente lo mismo. La velocidad con el cual fluye la sangre va a disminuir al ensancharse el lecho vascular. Y eso tiene su lógica. Acá, como en el aparato respiratorio, yo cuando voy llegando a los capilares, que tengo una gran sección o superficie de sección, necesito que la velocidad
del flujo sea lo más lenta posible para darle tiempo a los tejidos a poder captar el oxígeno, liberarse el dióxido de carbono, captar los nutrientes. Entonces, tiene su lógica que la velocidad sea inversamente proporcional al área de superficie de sección. Y si hacemos un juego de fórmulas, si esta es la fórmula de la velocidad, el flujo va a ser directamente proporcional a la velocidad y a la superficie de sección. Y después tenemos la ley de continuidad que nos dice que el caudal o el flujo, pero recordemos caudal es cuando uno habla en general de un líquido que pasa por una estructura circular, por un caño. Acá cuando hablamos de el tejido sanguíneo hablamos de flujo sanguíneo, o sea, el flujo que fluye, valga la redundancia, el caudal en mililitros por minuto que fluye la sangre por el árbol circulatorio debe ser igual en cualquier punto del circuito. Esto es una ley que se cumple y es así. El caudal, ¿sí? En mililitros por minuto en el punto A es igual al caudal en mililitros por minuto que en el punto B, que en el punto C o que en el punto D, ¿sí? Esa es la ley de continuidad. Y después la ley de presión, algo como te decía. Sí, no sé quién. Yo, ¿Alguien? Iván, o sea, sería que la sangre siempre es la misma cantidad, solamente que se dispersa. Claro, o sea, claro, la cantidad en medidas en mililitros por minuto, si vos pudieras medirla acá, va a ser igual en el C que en el A que en el B. Lo que pasa es que, claro, va a estar distribuida más que dispersa en diferentes tejidos, en diferentes estructuras, ¿no? En arterias de mayor tamaño, en capilares, pero siempre el caudal, que es el flujo en mililitros por minuto, siempre es el mismo, ¿sí? En cualquier parte del sistema vascular que lo estemos viendo, ¿sí? Eso es una ley que se cumple, una ley física, ¿sí? Profe, te hago Dice, una pero también aumenta pregunta. la presión en los capilares por ser mayor el área. Eh, si aumenta la presión en los capilares por ser... No, la presión no tiene que ver eh, con el área de superficie, ¿sí? Lo que hace digamos, el área de superficie, lo que disminuye a mayor área de superficie es la velocidad, pero la presión no. Y en los capilares, la presión de los capilares no va a depender intrínsecamente de los capilares en sí, sino de las arteriolas. De las arteriolas que van a regular el flujo de los capilares a partir de los esfínteres precapilares, pero sí, es básicamente eso, no es que aumenta la presión. Sí, alguien, no sé Profe, si... Sí, ¿esto se ve modificado, por ejemplo, en una obstrucción? ¿Ya se ve modificada la ley de continuidad, por ejemplo? sí, sí, y lo vamos a ver, después hay una ley, que es la ley de Bernoulli, que lo vamos a ver al final, de la diapositiva final, que cuando hay una obstrucción, una disminución del calibre, se generan alteraciones de las presiones y del flujo, que sí, va a haber una modificación. Ahora lo vemos en una próxima diapositiva. Bueno, y habíamos dicho que eran cuatro leyes de superficie de sección, de continuidad, de velocidad y la ley de presión. Es lo que decíamos hoy, ¿no? El flujo va a depender del gradiente de presión y no de la presión absoluta. Uno por ahí está tentado a decir que el flujo va a ser mayor acá en el circuito de arriba, porque tengo 100 milímetros de mercurio y en el otro extremo tengo 75. Si lo comparo con este que tiene 40 en el extremo inicial y 15 en el otro punto donde mido la presión, pero en realidad no depende de los números absolutos, sino del gradiente. Acá la diferencia de presión es la misma, 25 milímetros de mercurio en el vaso superior y 25 milímetros de mercurio en el vaso inferior. Entonces, el flujo va a ser igual, ¿no? Entonces, depende del gradiente y no de las presiones absolutas que estemos hablando. Y acá, y en el cuadrito de la derecha, era lo que lo que les decía recién. A medida que se van dividiendo las arterias de mayor tamaño, tomando como referencia por ahí la aorta, si queremos, como arteria mayor, y en la división en arteriolas musculares, arteriolas más pequeñas, hasta llegar a las arteriolas, aumenta la superficie de sección, ¿sí? Acá no está puesta la superficie de sección, ¿no? Pero
lo relacionamos con el flujo. La velocidad del flujo empieza a disminuir. Ustedes fíjense que a nivel de los capilares el flujo es de 0,5 milímetros por segundo, ¿sí? O sea, es muy, muy, muy pequeño. Y en el grafiquito de abajo, en la curva inferior, la relación de arterias, y a medida que se va dividiendo el árbol arterial, así como va disminuyendo la velocidad del flujo, aumenta la resistencia vascular. Y esto está dado principalmente cuando nos estamos acercando a las arterias musculares y principalmente a las arteriolas, que tienen mucho componente muscular y son el principal generador de la resistencia vascular sistémica. 2/3 de la resistencia periférica lo generan las arteriolas, ¿sí? Que son las que tienen poder de contracción y de relajación y las que van a, digamos, limitar o eh, controlar el flujo que llega finalmente a los capilares. Profe, Sí, ¿podrías volver a explicar lo de los 25 milímetros de mercurio? que lo que nos dice la ley de presión, que el flujo, ¿sí? O la velocidad del flujo no va a depender de las presiones absolutas que estemos hablando, sino del gradiente, o sea, de la diferencia de presión. Entonces, eh, vaso superior va a tener igual flujo que el vaso inferior, aunque las presiones, acá estamos hablando, por ejemplo, esto es un poco, a ver si volvemos hacia atrás. Vieron que dijimos que la ley de continuidad decía que el caudal, el mililitro por minuto que fluye la sangre por el árbol circulatorio debe ser igual en cualquier punto del circuito, ¿sí? A, B, C o D. Bueno, esto Sí. más o menos tiende a explicar eso. Obviamente vos acá, vamos a suponer, tenemos la arteria aorta que maneja presiones altas, 100, y obviamente a medida que va, digamos, nos vamos alejando del corazón, la aorta o las ramas que va quedando, va bajando la presión, pero los gradientes se siguen manteniendo. Y acá, por ejemplo, estamos en una arteria periférica, una arteria radial, que tiene 40 y acá 15. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene? Por eso la ley de continuidad nos dice que el caudal es igual en cualquier parte del circuito. Lo que vale es el gradiente, o sea, la diferencia de presión que existe entre cada punto, que siempre es lo que mantiene igual el flujo y no los valores absolutos de las presiones. Es eso, básicamente. Ah, listo, ahí entendí, ahí entendí. Gracias. No, no por nada. Bueno, y cuando hablamos de flujo, acá tenemos en la fotito de arriba, un líquido que está a punto de largarse a correr, digamos, ¿no? Y este flujo puede transcurrir a nivel del sistema vascular en forma laminar, como está representado el flujo de la figura B, o un flujo turbulento, ¿sí? Entonces, la sangre es un fluido viscoso y por este motivo, al considerar las leyes de la circulación de los fluidos, es importante tener en cuenta la viscosidad y la densidad de la sangre, así como la temperatura por lo cual va a circular, ¿sí? Eh, la viscosidad de un líquido es una característica física que tienen, en realidad tienen todos los líquidos y que surge o emerge de las colisiones entre las partículas del fluido que lo componen, ¿sí? Y hay una unidad de medida que por ahí la escuchan, que cómo se mide la viscosidad de un fluido. A partir de una ley, en realidad de un valor que es en centipoise, y bueno, en el siglo XIX hubo dos personas que calcularon la viscosidad del agua como parámetro estándar y al agua le pusieron que tiene una viscosidad de 1 centipoise a 20 grados de temperatura. A partir de ahí, obviamente esto es mucha fórmula que no tiene sentido, como patrón de referencia la viscosidad de agua es 1, la sangre tiene de 1 centipoise, la sangre tiene un valor de viscosidad de 4 centipoise, 4 veces más viscosa que el agua cuando estamos en condiciones habituales, ¿no? A un hematocrito de 45 y a una temperatura de 37 grados. Eso es, más que nada, para que tengan una idea de, bueno, cómo se mide el grado de viscosidad de un líquido, bueno, a partir de una fórmula medida en una unidad que es el centipoise, y en la sangre, en condiciones habituales, tiene 4 centipoise de viscosidad, comparada con 1 que es el del agua, ¿sí? Entonces,
Básicamente tenemos, como dijimos, un flujo laminar y un flujo turbulento, ¿sí? Como ven en la foto esta, que es similar a la figura B de la anterior, el flujo laminar tiene lo que se denomina un perfil parabólico de la velocidad del flujo sanguíneo, ¿sí? Ven que la velocidad del flujo en el centro del vaso es bastante mayor que la velocidad cerca de los bordes exteriores, y por eso adquiere este perfil, ¿sí? Y la causa de este perfil parabólico es que las moléculas de líquido que tocan la pared, ¿sí? Que están acá, la capa 0, la capa 1, se mueven lentamente porque están adheridos a la pared del vaso. Y la siguiente capa de moléculas se desliza sobre la primera, la tercera sobre la segunda, la cuarta sobre la tercera. Entonces, por lo tanto, el líquido de la parte central del vaso, el líquido de la parte central del vaso, se va a mover más rápidamente porque hay muchas capas de moléculas deslizantes entre la zona central del vaso y la pared. O sea, cada capa que se sitúa más hacia el centro fluye progresivamente con mayor rapidez que las capas más externas. Esto es una ley física que genera que el flujo laminar discurra de esta manera, ¿sí? Por una cuestión de la resistencia que genera las capas externas con la pared del vaso. Y después el flujo turbulento es cuando, bueno, se genera flujo turbulento cuando la velocidad del flujo es demasiado grande, o cuando atraviesa una obstrucción en un vaso, o hace un giro brusco, una arteria que hay a veces la distribución o la dicotomía de las arterias hacen que no sea tan lineal, y a veces hay acodaduras, ¿sí? En 90 grados, que pueden ser incluso a veces patológicas, pero a veces hasta fisiológicas, y siempre cuando un vaso sanguíneo, principalmente una arteria, tiene una codadura, una curvatura mayor, hace que el flujo pierda a tender su flujo laminar y adquiere una turbulencia en el mismo, ¿sí? O cuando pasa por una superficie rugoso. Todas estas son condiciones que hacen que el flujo sanguíneo pueda volverse turbulento o desordenado, en vez de ser un flujo más aerodinámico como el flujo laminar. Y este flujo turbulento, o la generación de flujo turbulento, hace que el flujo sanguíneo, aparte, que encuentre una resistencia mucho mayor que cuando el flujo es aerodinámico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se genera obviamente mucho más fricción por las paredes de los vasos. Entonces, y a partir de este flujo turbulento, que los dan estas características circulatorias, eh, también, así como la unidad de viscosidad se mide en centipoise, la turbulencia de un flujo lo analizamos a partir de lo que se denomina un número de Reynolds. El número de Reynolds nace del análisis de esta fórmula, donde uno analiza la velocidad del fluido, el diámetro de la pared vascular por donde atraviesa el fluido, la densidad del fluido, la viscosidad del mismo, y todo esto nos va a dar un número, ¿sí? Ese número de Reynolds, ¿sí? Se toma como valor límite el de 2000. ¿Qué significa? Cuando uno analiza el flujo sanguíneo en determinado lugar y ese flujo, el número de Reynolds me da más de 2000, me indica que la posibilidad de generar un flujo turbulento es mayor que si el número de Reynolds es menor a 2000. Entonces, un número de Reynolds que analiza todas estas características circulatorias me da menos de 2000, el flujo va a tender a ser laminar, ¿sí? Aerodinámico. Un número de Reynolds que me da más de 2000 o más de 3000 me va a dar altas posibilidades de tener un flujo más turbulento o en forma de torbellino, ¿sí? Y esto, digamos, ¿esto se da en condiciones patológicas? No, obviamente que no. Por ejemplo, hay un flujo turbulento en las porciones proximales de la aorta y la arteria pulmonar. Recuerda que dijimos que en las zonas de, por ejemplo, una de las causas generadoras de probabilidad de mayor turbulencia tenía que ver con flujos demasiado grandes, principalmente eso, ¿no? Y eso se da en la aorta y en la arteria pulmonar. Entonces, el número de Reynolds en la aorta y arteria pulmonar suele ser de 2000 a 4000, y ahí suele haber turbulencia en el flujo. Y muchas veces estas turbulencias tienen su expresión clínica cuando uno escucha soplos o escucha frémitos, ¿sí? A nivel auscultatorio. Eso tiene que ver
con el tipo de flujo que se está generando en ese sector. Y cuando yo tengo un flujo laminar, generalmente es un flujo silencioso. Cuando yo tengo un flujo turbulento, habitualmente da una expresión auditiva que se transmite como un soplo o un frémito, ¿sí? Bueno, esto es Profe, flujo turbulento y sí. y por ejemplo, en caso de que de que la persona tenga fiebre, esté pasando por un episodio de fiebre, eso también modificaría el flujo, ¿no? O sea, influye en el flujo. Claro, porque por ahí cuando sí, modificaría el flujo porque generaría un aumento. Vos fíjate, ¿no? Siempre uno por ahí a veces analiza o trata de explicar en la medida posible, por ejemplo, en este caso, a partir de la fórmula. Generalmente en las pacientes que con fiebre aumenta la velocidad del fluido. ¿Por qué? Porque hay taquicardia, ¿sí? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, el fluido, hay aumento de velocidad del fluido y uno de los parámetros que me genera el número de Reynolds es la velocidad del fluido. Entonces, si yo aumento uno de los parámetros, probablemente tenga transitoriamente un número de Reynolds que puede superar el límite de 2000 y en algún lugar, no va a ser en todo el árbol vascular, ¿no? Pero en algún lugar donde habitualmente el flujo es más laminar por situaciones funcionales o patológicas del momento, uno puede escuchar, por ejemplo, algún soplo que se da en las taquicardias por fiebre y que tiene que ver con un aumento transitorio de la velocidad del flujo, pero que después se va la fiebre y disminuye o vuelve a la Profe, normalidad. discúlpame, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Nosotros vamos a tener que calcular ese número del No, Reynolds y no, Ah, no, ok. no. Pero No. yo sé que tiene como un parámetro, puede ser entre 200 o Acá, 400. acá lo que acá estoy marcando acá, acá abajo. El valor límite. Lo importante por ahí es esto, no la fórmula, sino conocer que este número de Reynolds voy a tener un corte. 2000 es el corte. Más de 2000 es un número del reino. No sé si están viendo el cursor que estoy marcando acá. El valor Sí, límite es profe. 2000. Un número de Reynolds grande, o sea, significa más de 2000, voy a tener un flujo turbulento. Un número de Reynolds menor a 2000, o sea, pequeño, voy a tener un flujo laminar. El flujo límite es 2000. Y en condiciones normales, a nivel de la aorta, por ejemplo, grandes brazos, normalmente el número de Reynolds, si uno lo sacara, no, lo han sacado, lo han calculado, da entre 2000 y 3000, ¿sí? O sea que el número de Reynolds está elevado y eso tiene que ver con la turbulencia del flujo sanguíneo por ser un área de gran flujo, digamos, ¿no? Bueno, Profe, y sí, te quería sí, hacer una pregunta porque dijiste que si el vaso da un giro o tiene una curvatura mayor, eso puede generar turbulencia. sí. Aunque eso no está en la ecuación No, eso no del está en número la de ecuación. Reynolds. No, eso no está en la ecuación. Es una de las características que uno analiza y tiene su sentido. Por ahí no está en la ecuación, pero vos, digamos, bueno, si uno hiciera una prueba a partir de un caño y larga a un fluido, si no es lo mismo que el fluido fluya por ese caño en forma longitudinal sin ninguna curvatura, a que si yo le hago una curvatura de 90 grados. En el momento que hace la curvatura va a generar una turbulencia, y eso es lógico, fíjense en una manguera de agua nomás, ¿no? Pero si bien no está definido en la fórmula, es una de las causas de turbulencia. La fórmula no incluye todas las otras características que puedan dar turbulencia. Están definidas por básicamente lo que uno puede analizar como velocidad, diámetro, eh, o densidad o viscosidad. Por ahí no está analizado lo que vos decís, curvatura. No sé si habría posibilidad de analizarlas. Listo, Claro, gracias. No, profe, por eso nada. pasa porque se desorganiza el fluido. Pasaba Claro. lo mismo cuando se ramificaban la tráquea o los bronquios. Bueno, de hecho, cuando uno hace la ocultación, a veces hay ruidos que tienen que ver con eso. El aire cuando fluye, digamos, por un vaso por ahí más amplio, salvo que la velocidad no sea muy grande, tiende a fluir en forma aerodinámica. Ahora, cuando empieza a ramificarse, empieza a encontrar stops. Obviamente, si yo tengo una ramificación en 90 grados, ese flujo, cuando viene por un caño grande y se divide en dos, va a generar una turbulencia normal que tiene que ver claro, cuando se divide, exacto. Bueno, y Profe, ¿le puedo hacer otro, una pregunta?
Sí, Porque vos dijiste que el corte se encontraba en 2000 y que si estaba más o menos sobre, o sea, si pasaba 2000 o si llegaba a 3000, iba a ser un flujo turbulento. sí. Pero si el corte es en 2000, ¿significa que un flujo turbulento no es normal o que no está bien? Si el corte está No, en a ver. 2000. No, si el número de reino es 2000, lo que te dice que el flujo debería ser laminar. No es que tenés un número de reino de 2000 y tenés un flujo turbulento y es patológico. No, esto lo que te dice es la tendencia a un flujo a ser turbulento o laminar a partir de la consideración de estos parámetros. Pero sí, no es que, no sé si contesto tu pregunta. Vos tenés que saber que el número de Reynolds es un valor que está establecido como estándar a partir de cual más de 2000 el flujo va a tender a ser turbulento, menos de 2000 va a tener más tendencia a ser laminar. Y sin tener en cuenta lo que dijo el compañero, que no está en la fórmula, que son las curvaturas que tiene el vaso sanguíneo, que eso dan ya turbulencia por características anatómicas, más que por características del fluido en sí mismo. Mayor a 3000 necesariamente es turbulento, ¿no? Sí, mayor a 3000 siempre va a ser turbulento, ¿sí? Digamos, por lo menos el número de Reynolds te dice que es eso, ¿sí? Entonces, Profe, sí, ¿te puedo hacer una consulta? Te pregunto sí. eso porque en bibliografía dicen que entre 2000 y 3000 no Puede necesariamente tiene que ser ser luminar o turbulento. turbulento, claro. Es una zona de gris, claro, exacto. A ver, sí, el valor límite lo ponen Claro, como 2000, pero en algunos creo lugares entre que 2000 y 3000, dependiendo de algunas otras características, por ejemplo, y vuelvo a lo que dijo el compañero, vos por ahí tenés un valor de 2000, pero lo analizás, ese número de reino de 2000, en una curvatura de 90 grados y seguramente el flujo va a ser turbulento, ¿sí? O por ahí tenés un número de Reynolds analizado estas características de 1500, pero lo analizás en la curvatura y va a tener un flujo turbulento. Entonces, hay un valor. Por eso nunca tomen en esto y en general, nunca tomen como valores fijos los valores de referencia que se dicen, ¿no? Se pone como un valor estándar 2000, pero entre 2000 y 3000 es como una zona de gris en donde puede ser o laminar, dependiendo de algunas características, o puede ser turbulento, sí. Más de 3000 generalmente es turbulento seguro, menos de 2000 es laminar seguro. Ahora, entre 2000 y 3000 puede ser ahí. Eso, ¿no? Creo que lo habían leído por ahí a lo que te refería, que en alguno de los libros decía eso, ¿no? Sí, sí, profe, Sí, ah, perfecto. sí, sí, perfecto. Gracias. Bien, no, por nada. Bueno, y la última ley, bueno, la última no es ley, queda una más todavía, es que ya la han escuchado, la ley de Poiseuille, ¿sí? Que explica la circulación de los fluidos en función de las características de los vasos. Y la ley de Poiseuille lo que nos hace o nos relaciona es que el flujo sanguíneo, en este caso, es directamente proporcional a la diferencia de presión, ya lo hemos dicho, ¿sí? Mayor diferencia de presión, mayor flujo sanguíneo, inversamente proporcional a la longitud, perdón, a la longitud del tubo, mayor longitud del tubo, menor flujo sanguíneo, es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio, ¿sí? Yo disminuyo el radio del vaso, voy a disminuir el flujo, y eso es lógico. Yo achico el lugar por donde va a pasar la sangre, obviamente el flujo va a estar disminuido. Aumento el radio del vaso, obviamente el flujo va a estar aumentado, porque voy a tener más espacio, por decirlo de alguna manera. Y es inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Obviamente, una sangre más viscosa tiene tendencia a ser más resistencia, a fluir más lentamente, por eso es inversamente proporcional. Básicamente, cuando piensen en la ley de Poiseuille, piensen en esta fórmula, el flujo y que es a lo que es directamente proporcional y a lo que es inversamente proporcional. Si le piden completar la fórmula, bueno, n y 8 son constantes de proporcionalidad que se ponen, pero básicamente es directamente proporcional a la diferencia de presión y al radio elevado a la cuarta potencia, e inversamente proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad del flujo que estamos analizando. Eso es lo que nos dice la ley de Poiseuille, ¿sí? Profe, disculpe que vuelva capaz con lo mismo, pero la diferencia principal, ¿no?, entre flujo laminar y turbulento es la diferencia en el gradiente de presión que genera, ¿no? Porque si el flujo es laminar, una diferencia del doble de presión genera una diferencia en el doble del gradiente, ¿no? Y si era turbulento,
la diferencia de presión no generaba esa misma diferencia en el gradiente, ¿no? Porque me acuerdo que cuando se hablaba de vías aéreas, Sí, pasaba eso, que el flujo sí. turbulento al generar una diferencia del doble del gradiente, el doble de presión no generaba una diferencia en el doble del gradiente, entonces si había mayor cantidad de flujo turbulento en las vías aéreas, la necesidad para generar un gradiente de presión y llevar a cabo la respiración iba a ser mayor. O sea, Mayor, ibas a claro. necesitar La, el uso la accesorio de mayor los músculos presión. respiratorios. Se traducía algo Claro, así, ¿no? claro. O Acá sea, exactamente yo lo mismo. estoy intentando relacionar cómo la diferencia entre un flujo turbulento, que no es patológico, porque como No, 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 comentaron no. los De chicos, hecho, dije que el flujo el turbulento, flujo viste que turbulento en es fisiológico en la aorta, por ejemplo. claro, en las arterias hay un flujo turbulento, pero si hay una cantidad de flujo turbulento donde no debería haberlo, se requiere un esfuerzo mayor para generar una diferencia de presión, ¿no? Claro, exacto. ¿Por qué? Porque incluso el flujo turbulento te genera un aumento de la resistencia, ¿sí? Entonces, y para que el flujo mantenga su velocidad, vas a necesitar mayor gradiente de presión, básicamente. O sea que lo esencial es entender eso, en cómo la diferencia entre el flujo laminar y turbulento influye en el gradiente de presión necesario o en la diferencia de presión necesaria para generar Para un que, flujo determinado. para mantener un flujo constante. Exacto. Exacto. Sí, sí. Bueno, dale, gracias. Bien, no por nada. Bueno, y otra formulita más. Y acá ya hablamos obviamente de la resistencia al flujo sanguíneo. Y vemos, bueno, también una formulita. La resistencia depende de la viscosidad, de la longitud del vaso e inversamente proporcional al radio del vaso. También, ¿no? Así como el flujo era directamente proporcional, la resistencia es inversamente proporcional al radio del vaso. Yo aumento el radio del vaso, me va a bajar la resistencia. Disminuyo el radio del vaso. Esta es la principal relación de la resistencia, ¿no? En relación inversa con el radio del vaso. Y ahí es donde decíamos que las arteriolas, al contraerse, son los generadores de la resistencia, de los 2/3 de la resistencia periférica sistémica, ¿no? Tienen gran capacidad de disminuir o aumentar su radio por la contracción muscular, y cuando se contraen y disminuyen mucho el radio, aumentan mucho la resistencia, ¿sí? Y también la relación con la viscosidad y la longitud del vaso, ¿sí? Pero entonces, bueno, cuando hablamos de resistencia al flujo sanguíneo, conocer esta formulita, pero saber que el principal determinante de la resistencia al flujo de sangre en cualquiera de los vasos circulatorios es el calibre, el radio del vaso. Y el principal componente de la resistencia vascular lo dan dentro de los sistemas circulatorios, lo que acabo de decir, las arteriolas. Y después hay un concepto físico, básicamente, que está, lo habrán visto en el seminario, y cuando uno habla de resistencias, y lo habrán visto seguramente, lo habrán tenido en la guía de Morfo, lo habrán charlado, las resistencias vasculares, cuando uno las analiza individualmente o en determinado tejido, las resistencias vasculares pueden medirse. Las resistencias en serie, cuando uno toma secuencialmente, ¿no? Las arterias, arteriolas, capilares, vénulas, cada uno de ellos tienen una resistencia definida. Y cuando uno analiza la resistencia en serie, la resistencia total va a ser la suma de cada una de las resistencias individuales, de la aorta, de la arteria ampular, de la arteriola y demás. Pero, obviamente, no todo se pone en serie en la circulación. Tenemos este tipo de circulación que es, o de resistencia que se va a generar, que es la resistencia en paralelo. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos no van así, con esta característica. Van a tender a emitir numerosas ramas y van a formar circuitos paralelos para aportar sangre a los distintos órganos y tejidos del organismo, incluso para definir el flujo de sangre que necesita cada sector específicamente, ¿no? Yo tengo esta división y por ahí yo necesito en esta parte de la división mayor flujo transitorio que en esta parte, por X razón. Entonces obviamente yo acá voy a tener una contracción arteriolar y la resistencia acá va a ser mayor que si analizo la resistencia tercera. Entonces, este tipo de resistencia en paralelo, que se da cuando los vasos sanguíneos emiten ramas que forman circuitos paralelos, hace que permite o
hace o permite que cada tejido, como decía recién, regule su propio flujo sanguíneo, ¿sí? Independientemente del flujo de los demás tejidos. Y lo que vamos a ver que esta resistencia total, cuando uno la quiere sumar, no es la suma de cada una de las resistencias, sino que es la suma del 1 sobre R1, ¿sí? Es de la inversa, la suma de la inversa de las resistencias. Si uno hace una prueba, le pone un valor X aleatorio a cada uno de estos, si este le pone 3, 2, 4, 5 y suma todo, y lo hace con esta fórmula, van a ver que la resistencia en paralelo es mucho menor que la resistencia en serie, ¿sí? Y es lo que se da en este sector y tiene su lógica para poder mejorar o hacer más digamos, dinámico el flujo sanguíneo y más efectivo para el intercambio a nivel de la microcirculación, ¿no? Bien. Y bueno, y para ir terminando, esto es algo que por ahí lo vamos a ampliar en otras clases, pero un poco para relacionar algo de todo lo que vimos y lo que vamos a seguir viendo, no se enrosquen con estas formulitas que están acá, pero bueno, tiene su explicación. Lo importante es por ahí que vamos a empezar a analizar que más adelante el gasto cardíaco, que recuerdan que lo dijimos que era el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, o sea, la frecuencia cardíaca por el volumen eyectado, es directamente proporcional a la presión arterial e inversamente a la resistencia. Y después, cambiando la formulita, acá empezamos a ver la fórmula de lo que vamos a ver en el seminario dentro de 2 semanas, de lo que es la presión arterial, o de qué, no solo la fórmula, de qué depende o cuáles son los determinantes de la presión arterial. La presión arterial de una persona depende del gasto cardíaco, ¿sí? Que a su vez depende de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Sí? Dijimos que el gasto cardíaco era aproximadamente 5 litros por minuto, porque era 70 mililitros por cada sístole, por 70 latidos por minuto, y la resistencia periférica. Entonces, esto nos va a servir analizar de cuáles son los determinantes, en este caso de la presión arterial, nos va a poder, nos va a permitir por ahí más adelante ver, bueno, si yo sé que la presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco y a la resistencia periférica, si yo considero que tengo la presión arterial aumentada porque tengo aumento de la resistencia periférica, por ejemplo, las arteriolas que se cierran, voy a actuar farmacológicamente disminuyendo la resistencia periférica con un fármaco que me bloquee los canales de calcio, por ejemplo, y eso me disminuye la resistencia arteriolar. Bueno, o me baje el gasto cardíaco porque me baje la frecuencia cardíaca, y uso lo que se llaman beta bloqueantes, que bajan la frecuencia cardíaca. Bueno, esto es como para un pantallazo inicial, como para adelantar lo que vamos a ir viendo más adelante. Y finalmente, lo que les decía, la última diapositiva, es algo que por ahí lo habrán visto, el principio de Bernoulli. Y bueno, y el principio de Bernoulli lo que nos dice que, si bien en general afirmamos que los líquidos van a fluir de una zona de presión alta a otra de menor presión, en este caso, en este extremo proximal de 100, van a fluir, obviamente, en función de gradientes de presión, ¿no? De 100 a 80, ¿sí? En realidad, la sangre fluye más, no solo por la diferencia de gradiente de presión, sino por algunas otras características que pueda tener, y sino que va a fluir, o sería más preciso decir que fluyen desde zona con una energía total alta a una energía cinética menor, ¿sí? Más que solamente por diferencia de presión, lo que se denomina energía cinética o energía potencial. Y esto, digamos, es a veces medio, por eso esto va a ser bueno que por ahí lo analicen cuando estén tranquilos en su casa. Esto está bien explicado, esto puntualmente, la mayoría de los datos que estuve exponiendo acá en el seminario son del Guyton, pero acá lo explica bien en el Boron, ¿sí? Este grafiquito está en el Boron, ¿sí? Vemos que, bueno, a medida que un líquido fluye a lo largo de un tubo horizontal, y si tenemos una región central que es estrecha, ¿sí? Con la mitad del diámetro que tenemos aquí, ¿sí? La presión en la región central es en realidad menor a la presión distal. Entonces, ahí entraríamos en una contradicción aparente. Si yo digo que
el flujo de sangre, si bien digo, el flujo depende del gradiente de presión, lo entiendo, de 100 a 80. Entonces, si yo acá tengo una zona estrecha donde la presión es de 60, ¿cómo hace para seguir el flujo si la presión acá es de 80? Digamos, entraría en una contradicción. Acá no se cumple la diferencia solamente de gradiente. Bueno, lo que pasa que esta estrechez genera otro tipo de alteraciones hemodinámicas, que es lo que se denomina lo que es la energía cinética, no solamente la diferencia de presión, porque acá vemos que en en el extremo proximal tengo un área de sección transversal de 1. En el extremo distal también de 1, lo mismo. Pero acá tengo de 1/4. Esto hace que las presiones de 100 baje a 60 y baje a 80. Pero la velocidad, ¿sí? La velocidad aumenta en este sector, ¿sí? Entonces, es más, esto estaba en una formulita, creo que estaba más adelante, que decía que, perdón, más atrás. No, en esta no era. A ver. No, después lo busco, pero bueno, esto tiene su explicación en el sentido de que al pasar por una zona más estrecha, la velocidad va a aumentar y la energía cinética que genera al atravesar esta zona estrecha va a ser mucho mayor. Por ende, la energía total, no solamente cuando hablamos de diferencia de presión, tenemos que hablar de energía potencial o energía cinética, va a seguir el gradiente, ¿sí? Como para que pueda fluir. Es medio complejo de explicar, pero básicamente el concepto es que el principio de Bernoulli lo que nos aporta es otro componente más al flujo sanguíneo, que no es solamente la diferencia de presión o el gradiente de presión. Hay otros componentes que generan una energía cinética y en realidad los fluidos se movilizan a partir no solamente de gradiente de presión, sino de energía total que se va a modificar por la velocidad, en este caso que atraviesa en esta zona estrecha, y la energía cinética que genera al atravesar esta zona estrecha. ¿Se entendió algo más o menos? ¿O medio complejo? Profe, Sí, cuando sí. vos te referís a una zona estrecha, ¿es como alguna zona estrecha a una arteria o es referido a los capilares? No, a una zona estrecha de las arterias, ¿sí? Por alguna situación tengo una estenosis, ¿sí? Una estenosis es una disminución del calibre de un vaso, ¿sí? O una Por arteriosclerosis. Claro, alguna alteración patológica que tenga una estrechez localizada de ese vaso sanguíneo que venía con una longitud y por alguna razón tengo una estrechez localizada, entonces yo puedo decir, oja, ¿qué pasa acá? El flujo acá se me para, se para o se detiene porque pierdo esa diferencia de presión, porque si yo venía con 100, todo bárbaro, tengo esa estrechez que me genera una disminución de la presión a 60 y en el otro extremo sigo con 80. Entonces, ¿cómo es que sigue el flujo? Bueno, porque se dan otros análisis de otros componentes, ¿sí? El aumento de la velocidad cuando atraviesa el flujo acá, y eso me da una energía cinética que acompaña al gradiente de presión, que me permite que el flujo siga su curso, ya no solo analizando el gradiente de presión, sino un componente más amplio que incluye una energía cinética o una energía total que sí me da una diferencia como para que el flujo siga su camino. 102, 92, 82 y no 100, 60, 80, ¿sí? Entonces es tener en cuenta otras características que genera esta estrechez, no solamente el gradiente de presión, sino la energía que genera básicamente el aumento de la velocidad al pasar por una zona estrecha. Bueno, este es la última, sí, esta es la última. Son 9:20, tienen